Señor, muchas gracias por este tiempo hermoso donde podemos reconocer, mencionar, exaltar, Señor, lo que tú, Padre, si las olas, mares te obedecen cuando dicen, cálmate, haz bonanza, nosotros también queremos obedecer. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por habernos salvado, Dios, de la vida horrible que llevábamos, Dios. Una nueva vida, la queremos invertir, dedicar solamente para ti. Gracias, Dios. Toma el control de este tiempo, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a tu cuerpo, Dios. Que podamos tener un conocimiento más elevado, más grande, más claro de ti. Gracias por todo. Estamos en el... Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos nuevamente, hermanos. Buenos días con todos, buenos días con las personas que están en la conexión. Disculpen, tuvimos una pequeña interferencia, un pequeño inconveniente con el tema de la transmisión, que suele pasar cuando son en vivo, ¿no? No es grabado lo que están viendo, no es grabado, estamos ahorita domingo, son las 10:29 y estamos en vivo. Por eso es que pasa estas cositas, que a veces el internet o la transmisión falla. Pero bueno, ya estamos aquí y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. Entonces les animo, les pido por favor que por favor me puedan acompañar el libro de Efesios, capítulo 1, y poder hacer seguimiento lo que Pablo nos ha venido enseñando durante todas estas últimas 3 semanas. ¿Ya? Efesios capítulo 1, versículo 15. Bueno, hermanos, como saben, ya tenemos 3 semanas estudiando este hermoso libro, este libro donde hasta el momento ya descubrimos, ya nos enteramos o ya nos hicieron recordar quizás de que somos ricos, en verdad, somos ricos. Tú puedes decir, pero Víctor, no tengo plata en el bolsillo ahora. No estoy hablando de esa riqueza que perece, esa riqueza que en realidad no es lo más importante, que lo puedes tener y perder mañana o te lo pueden robar. De la riqueza que yo te estoy hablando es una riqueza eterna, que no importa lo que tú estés pasando, la tienes. Y es tuya, es tu herencia, es tu derecho que sea tuya. Y estamos hablando de riquezas espirituales, que están en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, recuerda esto, hermano, eres rico y deberías sentirte privilegiado de estar en esa condición, hermanos, porque mucha gente que tiene dinero realmente son pobres. Alguien dijo en un momento, dijo esto, los millonarios son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Tú dices, Víctor, pero el dinero es todo. No, hermano. Tener lo que Jesús nos ha ofrecido desde el momento que lo aceptamos y lo seguimos, vale más que cualquier piedra preciosa que puedas encontrar o te puedan regalar, en verdad. Porque si tú tienes $1.000.000 o 10 millones, que quizás es el sueño de muchas personas, ¿ya? Aún teniendo esa cantidad de dinero,
Tú no podrías comprar tu salvación. Tu destino, aún teniendo ese dinero, sería el infierno. Así tengas mansiones, tú no puedes comprar el derecho de llamarte ser hijo de Dios. Pero Dios te ha hecho hijo. Y el que tiene plata y no es cristiano, no es hijo. No es hijo. El que es hijo por derecho es el que ha creído, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo, nuestro Señor. Pero los que no han hecho eso, no lo son. Estar en esa posición de ser hijo de Dios y de haber sido salvado, hermanos, tu destino cambia. Ni el más millonario puede conseguir eso, hermano, con su dinero. Entonces, si pones en una balanza, ¿cuál tiene más valor? Vas a entender que lo que Jesús te está dando o te ha dado no tiene precio. Yo no sé si tú lo ves así. Deberías verlo así. A veces vivimos vidas miserables en este mundo siendo cristianos, cuando realmente deberíamos vivir como hijos privilegiados. Jesús nos ha ofrecido todo eso, hermanos. Y eso es lo que hemos venido hablando durante estas 3 semanas, que somos ricos, que tenemos riquezas. Y hemos hablado de 8 cosas que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Luego también hemos visto de qué manera esas cosas que Dios había planeado se volvieron una realidad en nuestras vidas. Y fue a través de la cruz de Cristo, la redención. Él pagó un precio, y no dinero, sino su propia vida para dar rescate a tu vida. Porque tú eras esclavo de ti mismo, esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Pero Él te liberó y dio un pago. Eso se llama redención. Y ahora eres libre. El poder del pecado no tiene efecto en tu vida ya. Pero también te perdonó. También te ha sellado. El Espíritu Santo ahora vive en ti, hermano. Eso es algo increíble. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en ti. Tú eres su templo. ¿Te imaginas eso? Hermano, eso no se puede comparar con el dinero, en verdad. La presencia de Dios está en ti. Y Él ha dejado su Espíritu Santo en nuestra vida como garantía de que cumplirá todo lo que te ha prometido. Y Él te ha prometido que te va a salvar. Él ha prometido que va a glorificar tu cuerpo. Él te ha prometido que te va a dar la vida eterna. Él te ha prometido que tus pecados son perdonados realmente, tanto los pasados, los presentes como los futuros. Él te ha prometido que vas a estar con Él en el cielo y vas a pasar la eternidad con Él. Y tú dices, pero Víctor, ¿qué tal si Dios se arrepiente en el camino? Eso no puede pasar, hermanos, porque Él te ha dado su Espíritu Santo como garantía de que lo que Él dijo se cumplirá. Por eso la Biblia lo llama el sello de Dios, las arras, Espíritu Santo. Y eso, hermano, es una riqueza increíble. Pero justamente por ser sellados por Dios, comprados por Cristo, eso significa que tú ya no eres tu dueño, que ahora tienes un dueño, que ahora tienes un Señor. Y es la persona que pagó el precio para liberarte. Ya no te perteneces, ya no eres el jefe de tu vida.
Ahora Jesús es el Señor de tu vida, o debería serlo. Por lo tanto, cada vez que quieres hacer algo, tú deberías hablar con tu Señor, porque Él es tu dueño. Imagínate que hayas tú pagado por algo, como un carro, una moto, una casa, ¿ya? Y otra persona que no ha hecho el pago, venga y use esas cosas que tú has comprado. ¿Cómo te sentirías? No tiene ni un derecho de tocar tus cosas, ¿verdad? Imagínate que yo use la moto de Oscar o el carro del señor Godo sin que les pida permiso. No, no puede ser, porque no es mío. Ahora imagínate que tú vivas una vida independiente de Dios cuando Él pagó un precio para liberarte. Imagínate, ¿cómo crees que Dios se siente al verte o al verme? Que tú vivas una vida como si Él no fuera nada en tu vida, cuando realmente eres el Señor y el amo de tu vida. Eso es lo que implica también haber sido sellado por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, hermanos, y quería hacerle mención para los que no estuvieron en la transmisión o de repente no pudieron venir a la enseñanza del domingo. Eso es lo que vimos, que Dios nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha sellado, pero también nos ha revelado su palabra. Hoy en día, hermano, conocemos lo que conocemos gracias al poder de Dios y a su revelación. Nos ha abierto los ojos. Hoy día vamos a ver un poco más de eso, de lo que implica, de lo que significa. Porque lo que tú conoces de la Biblia y lo que tú entiendes y lo que en algún momento a ti te hizo llorar y quebrantar tu vida por un versículo que fue de una manera real y vivo en el momento que lo leíste, fue porque Dios te abrió los ojos y el entendimiento para que tú entendieras lo que has leído. Porque si tú pones a leer la Biblia y algunos versículos claves a la gente del mundo, lo ven como un periódico, ¿verdad? Un periódico es para ellos. Pero ¿por qué a ti cuando tú lo lees o cuando lo leíste, hasta te hizo llorar? ¿Y por qué a ellos no? Es porque Dios se ha revelado en tu vida. Y esa es una riqueza más. Ser hermano. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Se necesita el Espíritu para poder entenderlas. Y tú tienes esa capacidad que Dios te ha dado. Ahora la pregunta es, teniendo esa capacidad, teniendo esa ventaja, teniendo esa riqueza que Dios te ha dado, ¿la usas? O sea, en pocas palabras, ¿lees tu Biblia? O sea, si Dios te ha dado luz y te ha dado revelación, lo único que te toca hacer para poder descubrir eso que Él quiere que tú descubras es que abras ese libro que tienes en tus manos. Al no hacer eso, estarías haciendo una de las riquezas de Dios que te ha dado, haciéndolo a un lado. Y quizás disfrutando las demás, pero una de ellas como que no te interesa. A veces paso eso yo, varias veces. No leo mi Biblia. Pero bueno, hermanos, siempre estamos a tiempo de poder hacer. Vamos a leer capítulo 1, versículo 15. Y el título de la enseñanza el día de hoy es una oración para crecimiento. Una oración para crecimiento. Eso va a abarcar desde el capítulo 22 al 23. No, del versículo 15 al versículo 23 del capítulo 1 de Efesios. Hermanos, entonces vamos a leer todo, ¿ya? A ver si me hacen seguimiento para que no se duerman. Dice, por esta causa,
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, como se pueden dar cuenta, estos versículos es una oración de parte de Pablo, el autor de este libro. Él comienza esta oración mencionando algo interesante de parte de sus lectores, de los que iban a recibir la carta, los efesios, los de Asia Menor. Pablo dice, versículo 15, dice, por esta causa también yo. ¿Qué significa por esta causa también yo? Eso está conectado con lo que hemos venido estudiando anteriormente. Él ha venido hablando de quiénes somos, de lo que tenemos, de lo privilegiado que somos, de todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, lo que Jesús ha hecho por nuestra vida y también lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida porque nos ha sellado. Por todo eso, Pablo dice, por todo eso, también yo, por todo lo que les he hablado, también yo, eso es lo que está diciendo cuando dice, por esta causa. Por todo lo que he venido diciendo, también yo ¿qué? He oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo primero que él menciona, hermanos, es el testimonio de estas personas de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que dice? He oído de vuestra fe. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. La única manera de que pudo haber oído la vida de estos hombres, que estaban en otro extremo, era si alguien venía y le daba un reporte, porque él estaba en prisión, no podía verlos, no podía escucharlos, él estaba encerrado. Pero hubo unas personas que quizás vinieron a decirle, Pablo, ¿sabes lo que está pasando en Asia? ¿Sabes lo que está pasando con la iglesia de Éfeso? Te cuento. ¿Qué pasa? Su fe, su fidelidad hacia nuestro Señor Jesús es tan grande, es tan notable, es tan evidente a tal punto que cuando tú los ves a pequeños Cristos en sus vidas o siendo pequeños Cristos. Porque Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. No solamente, no sé, lo que Pablo no está diciendo es que le vinieron a contar a él que cuando alguien le preguntó a cada miembro de la iglesia, ¿crees en Jesús? Y ellos respondieron que sí, que es de una manera tener fe en Jesús. Él no está hablando de ese tipo de fe, de que si tú crees en Jesús. No está hablando de que eso yo, de que ahora creen en Jesús. No. Porque si fuera así, entonces Pablo no escribiría una carta, pues. Estos hombres ya eran creyentes. Lo que Pablo está haciendo hincapié cuando dice, he oído de vuestra fe, está hablando de la forma como ellos reflejaban esa fe que decían tener. Santiago dice esto, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú dices tener fe,
tus obras lo tienen que mostrar. Si tú no tienes obras, tu fe es muerta. Así dice. Entonces tú me puedes decir, yo tengo fe, Víctor. Sí, gloria a Dios. Pero una fe real se va a reflejar por tu vida. Si yo te digo que soy ingeniero y me ves manejando carro, ¿me creerías? No, difícil. Si yo te digo que tengo fe y vivo como el diablo, ¿me crees? Pablo está diciendo, he oído de la forma en cómo viven, de la fidelidad y la fe real que ustedes tienen. Él menciona, resalta su testimonio de esta iglesia. Pero no solamente tenían fe, hermanos. No solamente tenían un estilo de vida distinta al mundo, sino que también hace mención del amor que se tenían unos por otros. Y hermanos, esto es algo interesante porque la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? La evidencia que realmente tú eres creyente y la evidencia que realmente hay una obra genuina en tu vida de parte de Dios en tu corazón, es que tú estés mostrando amor. Y cuando hablo de amor, hermanos, no hablo de amor familiar necesariamente, porque es fácil amar a los tuyos, es fácil. No necesitas ser creyente para amar a tus hijos. Para amar a tus hijos no necesitas ser creyente. No necesitas ser creyente necesariamente para que ames a tu esposa. Eso lo hace hasta el peor delincuente. A su manera, pero entre comillas es amor para él. El amor cristiano es distinto, hermanos. ¿Cómo es el amor cristiano? El amor cristiano, hermano, es aquel amor que está dispuesto a amar a alguien que está fuera de su círculo. Mejor dicho, al que está atrás tuyo. No digo al costado porque al costado está tu familiar. Al que está atrás tuyo. Ese es el amor real y genuino de un cristiano, que ama a sus hermanos, que ama a su iglesia. Ahora, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿amas a tu iglesia? ¿Amas a tu hermano? Lo más probable es que me digas que sí. Pero otra vez, el amor se muestra por acciones. Entonces la pregunta no es si amas a tu hermano, porque de repente me vas a decir que sí, sino es ¿qué haces por ese hermano para mostrar que lo amas? Solo una cosa, dime, ¿qué haces por tu hermano? La iglesia de Éfeso, hermano, había amor. De repente tú entrabas a esa iglesia y lo primero que veías es un hermano que no conocías y te decía, bienvenido hermano, te abrazaba, siéntete en familia, si necesitas algo avísame, ¿puedo orar por ti? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y hablarle, crear una unión, una amistad. Y eso es de repente el trato que le daba a los nuevos, pero también entre conocidos que ya tenían tiempo en la iglesia, quizás el amor que mostraban era tan notable, hermanos, notable, no verbal nada más. A tal punto que las dos cosas que mencionaron sus reporteros de Pablo fue fe y amor. Quizás habían otras cosas más, pero lo que quizás más se notaba era la fe y el amor. Ese era el testimonio de la iglesia de Éfeso. El amor, hermanos. Y sería muy triste que una iglesia lo menos que tenga es amor. Jesús dijo esto. Por esto conocerán que son mis discípulos, porque se amen unos por otros.
Tú no esperes que el otro te ame para recién tú amarlo. Tú busca amarlo. Porque a veces, hermanos, tú dices, Víctor, sí te entiendo que debo amar a mi hermano, pero él no me habla, ella no me habla o no me permite acercarme. Ella debería acercarse o él debería acercarse. O siempre que se viene a la iglesia, termina y ¡boom! Vuela. Y nunca quiere venir. Pero si sabes que hace eso, espérale en la puerta, pues. Y dile, háblale algo. O sea, sé intencional. Ese es un amor real, hermanos. Acuérdate que Jesús dice que nos ama. Y nos ama de verdad. ¿Cómo sé que Jesús me ama? ¿Porque me lo dijo? No. Porque lo mostró. Él me buscó cuando yo estaba perdido. Él me buscó cuando yo lo ignoraba. Igual ha pasado contigo. Él te buscó cuando tú estabas viviendo tu vida. Y el amor que Dios nos pide a nosotros como iglesia y el amor que los efesios estaban mostrando unos por otros era un amor así, un amor que tomaba la iniciativa, un amor que buscaba el bienestar del otro, un amor que servía. Ese es el amor cristiano, hermanos, de unos por otros. Y tú hazte esa pregunta, ¿tú lo haces? No, Víctor, pero los líderes y el pastor lo tienen que hacer, pues porque es su responsabilidad. Yo soy un miembro nada más, yo soy una ovejita. ¿Por qué yo lo tengo que hacer? No, hermano, el amor es algo que todos debemos mostrar. Acá Pablo no está diciendo que oyó el testimonio de amor de parte de los líderes hacia sus ovejas. Está hablando del amor que se tenían unos por otros. Y yo debo reconocer, hermanos, que no siempre de repente les muestro ese amor a ustedes. Pero la pregunta es, ¿tú consideras que es algo que estás haciendo o no? ¿O solamente vives en tu burbuja y círculo de los tuyos? Eso es fácil, hermanos. En verdad eso es fácil, amar. Ni siquiera necesitas esforzarte. Pero hablarle a un desconocido y tratar de mostrarle preocupación, ese es un amor real, hermano. Y eso es lo que exalta Pablo en esta carta. He oído tu fe, he oído tu amor. ¿Y qué es lo que Pablo hace al escuchar este testimonio? Versículo 16. Miren lo que dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué chévere, ¿no? Esto es lo que Pablo hacía al escuchar que una iglesia o un grupo de hermanos estaba viviendo de una manera digna del Evangelio. No ceso de dar gracias por vosotros. Lo primero que él dice es que él agradece. ¿A quién? A Dios. Doy gracias por vosotros. Y esto es interesante, hermanos, porque la vida que ellos estaban mostrando o la vida que ellos tenían como cristianos no era algo que ellos de una manera habían causado o hecho. Porque si fuera así, Pablo no atribuiría el cambio o la vida que ellos estaban llevando a Dios. Pero él dice, doy gracias, no ceso de dar gracias por vosotros, dice. O sea, él daba gracias a Dios por la obra que estaba haciendo en estos hombres de Éfeso, de Asia. Le doy gracias a Dios por lo que está pasando en tu vida. O sea, el causante de lo que estaba sucediendo en su vida era Dios. Y Pablo dice, no ceso. ¿Y qué es no cesar? Es siempre estar agradecido con Dios, siempre decir gracias Dios por la vida de Jenny, gracias Dios por la vida de Jenny, gracias Señor por la vida de Michi, gracias por la vida de Katy, Oscar. Gracias Señor porque hay un cambio y se nota. Eso es lo que Pablo estaba haciendo o hacía cuando escuchaba el reporte de la vida de estos hombres de Dios.
Pablo oraba, hermanos. Y esto es muy interesante, porque a veces, hermanos, nosotros oramos por nuestros hermanos, pero cuando están pasando momentos difíciles. En verdad, ¿te enteraste que tiene COVID? ¿O te enteraste que está mal económicamente? Y ahí se te prende, probablemente, porque también hasta hay cristianos que aún sabiendo la situación de otros hermanos, ni siquiera oran. Pero vamos a asumir que sí lo hacemos. Pero lo hacemos cuando nos enteramos de que algo malo está pasando en sus vidas. Pero Pablo oraba y agradecía a Dios, y específicamente oraba, no porque estaban pasando una situación la cual necesitaban oración. No, ellos estaban creciendo, hermanos, ellos estaban en un apogeo bueno, espiritualmente hablando, estaban avanzando. O sea, tú veías a un grupo de personas que estaban avanzando, que cada día lo veías más maduros, con más amor. A esas personas es la que Pablo le dedicaba tiempo en oración a Dios. Entonces, eso creo que también es importante para nosotros, hermanos, porque quizás tú oras por ti, pero ¿oras por el que está al lado tuyo o atrás? Pero Víctor, no le está pasando nada malo. He escuchado que económicamente está bien y de salud también. ¿Por qué voy a orar? Y ahí estamos mal, hermano. Porque nosotros deberíamos orar para que nuestros hermanos crezcan. Y es lo que Pablo justamente nos va a enseñar, hermanos. Él va a interceder por este grupo de hermanos. Agradeció a Dios por su vida, por el cambio que reflejaba, pero también dice que él hacía memoria en sus oraciones por los efesios. Un grupo de personas que no estaban mal, estaban creciendo, pero Pablo igual oraba. Versículo 17 dice, esto es el contenido de lo que Pablo oraba. Estas son las palabras que Pablo mencionaba. Esto es lo que Pablo buscaba en su oración hacia estas personas. Versículo 17. Para que el Dios, esto es lo que no cesaba de hacer. Esto es lo que traía en su mente en el momento de orar. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es su petición de Pablo. Yo oro por ustedes, lo hago a nuestro Padre, lo hago a nuestro Padre de gloria. Y lo que yo les pido a Dios para ustedes, hermanos, es que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto me encanta, porque estos hombres estaban creciendo espiritualmente. Estaban bien, al punto que su testimonio impactó a Pablo, pero Pablo quería más. Pablo quería que ellos crecieran más. Pablo quería que no se estancaran, aun cuando su condición era buena. Él quería más. Por eso es que él pide a Dios y le dice, Señor, en su oración, dale espíritu de sabiduría y revelación. Ellos necesitan eso. Y al final de ese versículo dice, revelación en el conocimiento de Él. ¿A quién se está refiriendo? Conocimiento de Él, de Dios. Lo que Pablo estaba buscando, en pocas palabras, a través de su oración para los efesios, es que estos hombres pudieran conocer más a Dios. Que tengan un conocimiento más amplio, más claro de Dios. Hermanos, la vida eterna no es lujos, no es vida cómoda, no es vida feliz. Jesús dijo que la vida eterna es conocerlo más a Él. Pablo tiene eso en su mente, que todo creyente debería tener el propósito como hijo de Dios de buscar conocer más a Dios. Y por eso es que su petición está dirigida a eso. Dale sabiduría, dale revelación de ti.
para que te puedan conocer más. ¿Cuál es la ventaja, hermanos, de conocer más a Dios? O hablemos mejor, ¿cuál es la desventaja de no conocer a Dios? ¿Qué es lo que puede suceder en la vida de una persona que quizás no pasa tiempo conociendo a Dios? Que no le interesa de repente pasar tiempo en la palabra, de no conocer sus atributos, sus características, su corazón. Porque si Pablo está haciendo una petición para que Dios les conceda esto, es porque él cree que eso los va a beneficiar más de lo que ya estaban. Entonces, ¿qué pasa si es que eso no sucede en nuestra vida? El conocer a Dios. No sé si Oscar lo tiene ahí, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Osquitar, ¿está en la pantalla? No lo tienen que buscar si está en la pantalla. ¿Sí? 4:6. ¿Ya? Y si tienen la Biblia y lo conocen dónde está Oseas, pueden ir. Oseas capítulo 4, versículo 6. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando tú no conoces a Dios. ¿Ya? ¿Sí? Chévere. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora entendemos por qué Pablo buscaba que ellos conocieran más a Dios. Sí. Porque el conocer a Dios, hermano, es el que nos puede dar una vida plena, una vida firme, una vida estable espiritualmente. Pero cuando tú haces a un lado el conocer a Dios, el conocimiento de Dios, su ley, su palabra, ¿sabes cuál es la consecuencia? Vas a ser destruido. Y cuando digo destruido, hermanos, en esta época, la consecuencia fue guerras, fue muerte, fue esclavitud de parte de otros pueblos hacia Israel, por abandonarlos, por abandonar a Dios, abandonar su ley, su conocimiento. Ahora, eso no creo que pase en nuestra vida, porque no vivimos en una época como la de ellos. Pero hermanos, tú ve tu vida, yo tengo que ver mi vida, y sé consciente, porque esto va a depender de ti. Cuando tú no buscas de Dios, ¿cómo eres? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu hijo? ¿Cómo ves la vida? Yo les digo, hermanos, cuando no busco de Dios, me sale una cola. ¿Verdad? Todo se pone de cabeza. Mi enfoque, mis prioridades, mi familia. Esa es la forma en cómo tu vida se puede destruir cuando tú no buscas de Dios. No es que te llevan de esclavo, no es que viene alguien y te mata, sino que tu vida comienza en decadencia porque haces a un lado eso. Y si tú has pasado por momentos de desiertos, de frialdad, te vas a dar cuenta que era tu peor condición. Así es como te destruyes cuando haces a Dios a un lado, hermano. Y Pablo desea con todo su corazón de que estos hombres sigan conociendo a Dios, hermano. Pero ¿sabes cuál es lo interesante, hermanos? Que el mismo Dios tiene que darte esa capacidad de conocerlo a Él. ¿No? Porque si no fuera así, Pablo no diría, Señor, ¿a quién le está orando Pablo? A Dios. Y a este Dios le está diciendo, dale sabiduría, dale revelación, dale conocimiento. ¿De quién? De ti mismo. O sea, Dios es el dador de esas cosas. Hermanos, mucha gente durante la cuarentena ha sufrido
de enfermedad, algunos han muerto. Pero hablando de los cristianos, hermanos, quizás no han muerto, pero esta pandemia ha sido la prueba de mostrarlos quiénes son y dónde están y cómo están. Algunos miembros de la iglesia ya no vienen, y no porque tienen miedo al COVID, sino porque se apartaron. ¿Pero por qué? Porque no estaban firmes en Dios, hermano. Porque todos hemos pasado momentos difíciles en esta cuarentena. Pero si tú estás acá, no es porque tú tienes fuerza de voluntad. Es porque Dios te ha ayudado. Es porque tú has tenido de una manera u otra una base, de repente, una comunión con Dios. Pero hay gente que se ha ido y no quiere saber nada de Dios. De una manera han sido destruidos. Y quizás tú estabas ahí en ese borde. Estabas en la línea del pecado, a punto de irte. Yo quizás no tanto así, pero yo sí necesitaba la iglesia, hermanos. Para mí no era solamente una necesidad a congregar, para mí ya era una urgencia. Porque la vida que yo estaba llevando, no estoy hablando de pecado, sino de trabajo, emprendimiento y todo eso, que no es malo, ya me estaba desenfocando ya de lo que realmente importa. Quizás tú no lo ves así, tú dices, pero Víctor, ¿qué está de malo progresar? No, no está mal, yo hasta ahorita sigo luchando para poder estar bien. Pero cuando yo me doy cuenta que mis prioridades están tomando otro lugar, yo tengo que hacerlo porque nadie de ustedes se va a dar cuenta. Yo tengo que ser consciente de decir, no, me voy a ir al mundo. No sé si tú has pasado eso durante la cuarentena, quizás estabas sin ganas de venir a la iglesia, enfocado solamente en el trabajo, y hasta te cuesta de repente hasta el día de hoy agarrar ese ritmo. Ha sido difícil, hermanos. Para mí ha sido difícil. De repente ustedes son más maduros que yo, pero para mí ha sido difícil. Entonces Pablo pide eso, hermanos. Y en el versículo 18, Pablo continúa con su petición. Mira su corazón de Pablo hacia estos hombres. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me gusta mucho esto, hermanos, porque Pablo no solamente pedía que conocieran más a Dios, que Dios le dé revelación y sabiduría. Lo que Pablo también le pedía es que Dios pueda abrir sus ojos del entendimiento. ¿Para qué? O sea, lo que Pablo estaba pidiendo es que ellos tengan una comprensión más clara para que puedan conocer cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Y esto es interesante, porque cuando habla de esperanza, habla de lo que Dios ha prometido y lo que estamos esperando. ¿Y cuál es lo que Dios ha prometido que va a suceder en nuestra vida? Es que Él nos va a llevar en su presencia. Esa es la promesa de todo creyente, o debería ser la promesa más grande, que vas a estar juntamente con Cristo, gobernando incluso en el cielo. Esa promesa todavía no la podemos ver. Eso va a suceder cuando partamos. Y Pablo está orando para que Dios de una manera abra su entendimiento de esta gente, abra sus ojos y puedan entender de una manera profunda lo que significa tener esperanza en Dios. Y cuando hablo de esperanza no estoy hablando de esperar como estoy esperando mi auto, ¿no? Que llegue. Ya va a llegar, ya. No llega. Eso también es esperar. No, hermano, esta esperanza que Dios nos ha prometido es una esperanza real que va a suceder. Pero ¿por qué Pablo entonces pide que Dios le dé más claridad sobre esto que va a suceder? Que de todas maneras va a pasar. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque a veces no comprender la esperanza que tenemos en Dios, en Cristo, que vamos a estar juntamente con Él, hace que nosotros vivamos de una manera distinta, como si nuestra esperanza de vida sea solamente la tierra. Algunos viven cristianos como si su propósito es la tierra, cuando lo que Dios nos ha prometido es lo celestial. Y Pablo está diciendo, Señor, ábrele sus mentes para que ellos comprendan que ellos no son de aquí,
y por lo tanto su vida pueda de una manera apuntar al lugar que pertenecen, a esa esperanza que tú les has dado. Y hermanos, cuando tú entiendes que tenemos esperanza en Jesús, que tenemos esperanza en Dios, tu vida cambia. No estoy seguro si es así, hermano, pero escuché hace 8 años un ejemplo en el Instituto Bíblico. De repente mis hermanos que estuvieron ahí también lo recordarán. No me acuerdo qué pastor o maestro lo dijo, pero él dijo que en un momento hicieron un experimento de unas ratas tirándolas a la piscina para ver cuánto tiempo resisten. ¿Ya? Si no me equivoco, las ratas resistían nadando como 2-3 minutos y después de eso morían. No estoy dando cifras exactas, pero más o menos así es el ejemplo. ¿Ya? Y morían. Pero luego tiraron otras ratas y antes de llegar a los 2 o 3 minutos, donde ya iban a ahogarse y morir, venían y las rescataban. ¿Ya? Las rescataban. Y estaban vivas. Otra vez tiraban a esas mismas ratas. ¿Ya? Las tiraban. ¿Sabes cuánto tiempo duraron la segunda vez que lo tiraron? Dice que duraron 20 minutos nadando. ¿Por qué la segunda vez resistieron más que la primera? Muchos dicen que la razón es porque las ratas sabían que alguien los podía salvar y no se rendían por eso. No sé si me entienden la idea. Tener la esperanza que alguien va a venir a rescatarte, hermano, te impulsa a poder seguir a pesar de que tu vida está destrozada, a pesar que todo te está saliendo mal, a pesar de que las cosas no salen como tú quisieras. Saber que en algún momento vas a tener que estar con Dios y vas a estar en su presencia, donde ya no vas a sufrir lo que ahora estás sufriendo, donde no vas a estar preocupado por lo que ahora te preocupa, es lo que te dice, ya tengo que seguir adelante, porque en algún momento alguien me va a venir a rescatar. Esa es la esperanza, hermano. Esperanza, de repente tú no la veías así, pero la esperanza de que Dios va a venir a llevarnos debería hacerte o debería ser un impulso a resistir todo lo que pueda venir a tu vida. Porque no va a ser siempre eso, hermanos. Ahora te das cuenta por qué Pablo pide que Dios alumbre sus ojos del entendimiento, porque la esperanza, hermano, te hace vivir distinto. Todos tenemos miedo al COVID de una manera. Pero ¿sabes qué cosa, hermanos? Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que muramos, ¿verdad? Pero te vas a ir al cielo. Eso debería ser que afrontemos la posibilidad de la muerte, hermano. ¿Qué, Víctor, me está diciendo que esté contento? No. ¿Es decir que salga sin mascarilla o que tengo esperanza? No. Sino que aún cuidándote y te enfermas y hay posibilidad de que vayas con Dios, recuerda eso. Dios justamente ha pagado un precio y te ha salvado a través de la cruz, justamente para que la muerte ya no te afecte tanto. ¿Dónde estás tú, aguijón de la muerte? Le dice. ¿Dónde está tu victoria? No se entristezcan, Pablo dice, como los que no tienen esperanza. Gozaos, porque tenemos un lugar en el cielo. Esa verdad de saber de que tenemos una esperanza, hermanos, debería hacernos avanzar siempre. Si te rendías con las pruebas que pasabas en el día a día, ahora conocer que tenemos una esperanza debería impulsarte como las ratas. No me rendiré. Lo que él pedía. Versículo 19. 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos?
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta ahí vamos a leer nomás, ¿ya? Dice ahí, ¿y cuál? O sea, aparte de abrirle los ojos del entendimiento, y también, Señor, te pido para que ellos también puedan comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder, de tu poder para con nosotros los que creemos. Ese poder que operó o que se utilizó en el momento que Jesús fue resucitado. Y que también lo sentaste a la diestra tuya en los lugares celestiales. Pablo pidió para que ellos conocieran más a Dios. Señor, dale sabiduría, dale revelación, dale conocimiento de ti mismo. Eso va a cambiar sus vidas, Señor. Eso los va a hacer entender más quién eres tú. No tener conocimiento te destruye. No conocer a Dios de una manera íntima te destruye. Y luego pidió diciendo, Señor, ábrele los ojos de su entendimiento para que conozcan la esperanza y puedan saber y entender de una manera muy clara lo que significa esperar en ti. Y ahora Pablo está diciendo, Señor, muéstrales, hazle comprender el poder que tú tienes, ese poder que tú usaste para levantar a Jesús de entre los muertos y para sentarlo a la diestra tuya y estar en los lugares celestiales. Ese poder, Señor, muéstrales. Hazles entender que es suyo. Esta oración, hermanos, es increíble. ¿Por qué? Porque esta oración no tiene nada que ver con cosas materiales. Pablo en ningún momento dice, Señor, oro por Pedrito para que le des trabajo o para que le des dinero, le está faltando. Pablo dirige su oración a lo más importante, hermano, porque Jesús dijo esto: busca el reino de Dios y su justicia, y todo eso que tú necesitas para vivir va a venir por añadidura. Y eso es lo que Pablo conoce y entiende. Y es por eso que él no gasta su oración pidiendo cosas que Dios le puede dar si es que ellos buscan a Dios primero. Pero a veces nosotros invertimos ese orden. Señor, bendíceme. Cuando decimos bendíceme, muchas veces no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo económico, salud. Ese es el cliché del mundo, ¿no? Salud, dinero y amor. Eso pedimos. O esa gente, eso es lo que el mundo quiere: salud, dinero y amor. El cristiano no debería buscar ni una de esas tres cosas. No debería buscar lo eterno, lo que no se corrompe, lo que nunca termina. Eso debería ser tu prioridad. Las demás cosas necesitamos, sí. Debemos trabajar, sí. Pero no es lo más importante, hermanos. Jesús, cuando era niño y se escapó de su casa, sus padres lo buscaron y lo encontraron en el templo, así predicando. Gente adulta, fariseos, judíos. Le dijeron: Jesús, ¿dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? No lo habían encontrado. Y Jesús le dijo: es necesario que yo me dedique a los negocios de mi Padre. No, las cosas de Dios más importantes que las otras. Por eso es que Jesús dijo: ¿por qué te preocupas de qué vas a comer, de qué vas a vestir, de qué vas a beber? No seas como los gentiles, que por eso se preocupan. Vuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él sabe vuestras necesidades. Mira las aves que vuelan, que no trabajan ni siembran, pero siempre tienen para comer. ¿Cuánto más valen ustedes? Eso es la declaración de Jesús. Y Pablo, hermanos, entiende eso. Y es por eso que su oración no tiene nada que ver con algo terrenal. Muchas veces, hermanos, la forma en cómo tú oras refleja la forma en cómo tú ves la vida. Es verdad. Muchas veces la forma en cómo tú oras refleja cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que buscas?
No digo que está mal, hermanos, orar por esas cosas. No estoy diciendo, está prohibido orar para que a Pedrito le den trabajo y le den eso. No, hay que hacerlo, pero no debería ser nuestra prioridad. ¿Qué tal si Pedrito está mal espiritualmente, se ha desviado, pero también falta trabajo? ¿Hay que orar por su trabajo? Sí, pero yo me arrodillo por él para decirle, Señor, regrésalo a tu camino. Eso es lo más importante. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Señor, muéstrales tu poder. Ellos conozcan lo que sucedió en el momento en que Jesús fue resucitado. Hermano, ¿cuánto poder crees tú que se necesitó para que Jesús se levantara de los muertos? Si hasta el día de hoy nunca ha pasado eso, solamente con Jesús y con lo que Jesús también resucitó a algunas personas. Pero, ¿tú crees que exista un poder terrenal que pueda hacer eso? No se puede, hermanos. Ahora, ese poder debió ser grande para nosotros. Imagínate, hermanos, ver ahora mismo a alguien que está muerto, vivo. No estoy hablando de algo como que se malogró tu celular y lo reparaste y ahora está nuevamente funcionando. Eso cualquiera lo hace. Estamos hablando de la vida. El alma se va, el espíritu se va. Y cuando alguien resucita, vuelve eso. ¿Cuánto poder se necesita para eso? Y Pablo está diciendo esto. Ese poder, Señor, hazle entender a tu iglesia que está a favor de ellos, que está disponible para ellos. Ese mismo poder, no menos, no más, está disponible para ellos. Hermanos, la hazaña más grande de Dios fue la resurrección. Y escuchen esto. La muestra de Cristo, ¿ya? La muestra de Cristo de morir en la cruz, o lo que hizo Jesús en la cruz, fue la demostración más grande de amor que Dios pudo dar hacia nosotros. ¿No? ¿Están de acuerdo? Es la demostración más grande. No puede haber mejor que eso. Que el inocente dé su vida por malos, que el justo se haga injusto, o que muera como injusto. Que el que no tenía pecado reciba el castigo como si fuera el peor pecador. Esa es la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros. Pero la resurrección, que es lo que Pablo está hablando de acá, es la mayor muestra del poder de Dios. Escuchen, la crucifixión y la muerte de Jesús es la muestra de amor más grande que puedes ver y experimentar. Y la resurrección es la muestra del poder más grande que puedes ver de Dios. La demostración del poder de Dios en la resurrección. La más grande. Ese poder, hermanos, está en ti. No es que te haces Dios, pero Dios ha dispuesto que ese poder esté en ti. Ese poder que Dios utilizó para decir, tierra, créate, mares, apártense de la tierra, está en ti. ¿Lo crees? Hermano, esa es una riqueza más que Dios nos ha dejado. El poder que levantó a Jesucristo está en ti. Por eso, hermanos, nosotros no deberíamos vivir como fracasados, porque está en nosotros. Vivimos cabizbajos como mendigos, cuando el poder de Dios nos ha dejado para utilizarlo, hermanos. ¿Por qué crees que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque lo puedes, pero no por ti, porque tú no tienes poder, yo no tengo poder. Jesús lo tiene, Dios lo tiene. Pero a veces nosotros, hermanos, no tenemos presente eso y es por eso que vivimos vidas miserables. Vivimos como si no tuviéramos poder. Como si Dios no podría hacer nada. Hermano, ese poder es tan grande. No se distraigan, hermanos, que ellos puedan solucionar eso.
Ese poder, hermanos, es tan grande que puede cambiar a un drogadicto y volverlo pastor. Ese poder puede volver a una mujer rebelde que nunca se somete a su esposo, que hace lo que quiere, en una mujer humilde y sumisa. Ese poder te puede convertir en de un hombre machista, un hombre humilde. Ese poder de la resurrección te puede convertir en alguien que no perdonaba, en alguien que perdona. Ese poder te puede ayudar a vivir una vida santa cuando has vivido una vida antes de Cristo en lujurias. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de Dios, hermano. Nada de lo que tú tengas que es malo, Dios no lo puede cambiar. Y por eso es que Pablo está diciendo, Señor, muéstrales ese poder. Capaz tú estás luchando, hermanos, durante años o meses con un pecado y crees que no puedes vencerlo. Sí, es verdad, no puedes tú. Pero Dios ha dejado su poder para que tú lo puedas vencer. Pero úsalo. A veces no lo usamos y por eso es que andamos de caída en caída. Cristo somos más que vencedores. ¿Ahora entiendes por qué todo eso dice la Biblia? Porque tenemos el poder de... Por eso en el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Y a partir de acá, hermanos, él va a hablar lo que ese poder que sucedió en la vida de Jesús, ¿a dónde lo llevó? Primer punto, a la diestra del Padre. Lo resucitó el poder de Dios, pero también el mismo poder lo puso a la diestra del Padre, lo cual muestra autoridad. Y en el versículo 21, a continuación, habla de quiénes están bajo su autoridad. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y también todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Hermanos, Jesús, a través del poder de Dios, resucitó, pero también tomó un lugar, una autoridad que está por encima de todo, tanto terrenal como también espiritual. Y cuando habla acá de principados y todo eso ahí, hermano, no solamente está hablando de demonios, los cuales están bajo los pies de Jesús. También está hablando de los ángeles que sirven a Dios. Porque cuando habla de principados y ángeles y todas esas cosas, está hablando a ángeles, caídos y no caídos. Ahora, no sabemos exactamente el rango que hay en el cielo de ángeles. Algunos dicen que los serafines son más que los arcángeles y que los arcángeles son más que los ángeles y así. Y que los querubines también están ahí. Aparentemente son rangos, no está tan claro eso de ahí, pero el punto es que sí hay rangos. El poder de Dios puso a Jesús por encima de todo y también de su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Todo eso sucedió por el poder de Dios. En algún momento, hermanos, todas las autoridades, todas las personas que existen, van a estar postrados delante de aquel que es digno, Jesús. Y todos van a confesar que Él es el Señor, así no hayan creído en Él, porque Él es el Señor. Y Pablo ha dado una descripción de lo que su poder o el poder de Dios causó en la vida de Jesús, para poder mostrarnos que esas cosas que sucedieron a través del poder está disponible para ti, hermano. Creo que nuestras vidas cambiarían si entendieras que el poder de Dios está en tus manos. Quiero que transgiversen ni malentiendan. No estoy diciendo que tú eres Dios. Tú no eres el autor de esa fuerza. Tú no eres el dueño. Dios te la ha dado nada más. Que la uses. Entonces, hermanos, esa es la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba creciendo, pero que él buscaba más.
más. Y eso debería ser tu corazón hacia mí y yo hacia ti. Que crezcas más, más y más. Hermanos, Pablo era un hombre que intercedía por los hermanos. No necesariamente para los que conocía nada más, por todos los santos. Pablo entendía que la oración tiene poder, hermanos. Créanme, hermanos, la oración tiene poder. Muchos usan esa palabra, pero muchas veces no creemos en eso. Por eso es que la Biblia dice que cuando oras y pides algo a Dios, lo hagas con fe. Porque si no lo haces con fe, no creas que lo vas a recibir. Que se necesita fe. Hermanos, la oración es un misterio. ¿Saben por qué? Porque si Dios hace todo según su voluntad y Dios es soberano y Él ya planeó todo, ¿para qué oras pues? Si todo lo que Dios ha determinado va a suceder. Bueno, es un misterio. Dios conoce todo lo que va a pasar. Dios sabe que mañana te va a pasar. Pero igual Dios dice, ora por tu hermano. Y ahí está el dilema. Si Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿para qué me va a hacer orar? ¿No? Si ya sabe lo que tú vas a tener y todo eso. No sabemos cómo funciona eso, pero Dios te dice, ora por tu hermano. Y hermano, la oración tiene poder. Ayer justo estaba hablando con mi esposa sobre este tema de la oración. Y yo dije, en verdad, dije esto. Si yo oraría más por ustedes, y digo esto, hermanos, porque quizás no lo hago siempre. No sé si tú lo haces. Y dije, si la oración tiene poder, y Pablo lo sabía y por eso oraba, y buscaba lo mejor para los miembros de esta iglesia, si yo orara de repente más por Jenny, Oscar, Katy, Liz y todos los que están acá, quizás sus vidas serían mejores de lo que son ahora. En verdad. Porque si no, ¿por qué Dios me dice, ora por ellos? Si es que no va a pasar nada. Si no va a pasar nada, entonces ¿para qué oro? Algo va a suceder si yo oro, entonces. Y por eso me dice, ora por tu hermano, oraos unos por otros. Es porque la oración hace que algo pase, hermanos. Entonces, si tú no oras por el que está atrás tuyo, de una manera estás impidiendo que él crezca más de lo que podría crecer. Y cuando estoy hablando de cosas que pueden pasar en la vida de él, no estoy hablando necesariamente económicamente, terrenalmente, estoy hablando de cosas que sabemos que Dios puede responder. ¿Tú crees que Dios no va a responder una oración en la que tú digas, Señor, dale más sabiduría a Javicho, a Oscar y a Víctor? ¿Tú crees que Dios va a decir, bueno, voy a ver si es mi voluntad? No, es su voluntad que crezcan. Entonces esa oración que tú haces determina muchas cosas, hermanos. Y quiero darte un ejemplo de eso. Con eso ya cierro. No me recuerdo si es que le di a Oscar este versículo, pero si no está, yo lo voy a leer igual acá. Donde habla lo que sucede o lo que no sucede cuando tú no oras o no intercedes por alguien. A ver, hermanos, perdóname. Está en Ezequiel. ¿Te lo di, Osquitar, disculpa? Te lo di, ¿no? ¿22 qué? 22:30. Ezequiel 22:30, hermano. Ahí sí búsquenlo todos. Ezequiel 22:30. ¿Ya? Ezequiel 22:30. ¿Lo tienes ahí, Oscar? Ya, gracias, hermano. Hermanos, les hablo así en 2 segundos. Lo que estaba sucediendo era que el pueblo de Dios, la tierra, estaba corrompida, viviendo en violencia, abusando del extranjero. Estaba en un caos, alejados de Dios, todo lo malo que puedas imaginarte. Y Dios había determinado algo: castigarlos.
Pero mira lo que Dios hace o busca antes de hacerlo. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Dios está diciendo eso. Busqué un hombre que hiciera vallado y que hiciera una brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermanos, cuando ayer recordé esto mientras estaba orando con mi esposa, porque estábamos orando y recuerdo que le dije, Señor, háblame, y se me vino esto a la mente. Y este versículo es increíble, hermanos. ¿Sabes por qué? Dios ya había planeado algo, que era castigar al pueblo. Pero Él dice, busqué a un hombre que hiciera vallado y que pusiera una brecha delante de mí. ¿Sabes qué significa eso? ¿Tú por qué pones un vallado? Un vallado es un cerco, un muro. La única razón por la que tú pones eso, hermano, es porque tú quieres proteger algo. Es porque te quieres defender. Es porque quieres cuidar lo que va a estar adentro de ese vallado, adentro de ese cerco, ¿no? Por eso ponen eso en las plantas, por eso ponen eso en los jardines. Un vallado representa protección, defensa. Y Dios dice, busqué a un hombre que hiciera defensa, que defendiera lo que estaba pasando, pero no lo hallé. Por eso, mira esa palabra, y por eso derramé mi ira. Y este es un misterio, hermanos, porque de una manera, lo que está diciendo el verso, es que si hubiera habido un hombre que diga, Señor, ten misericordia de la tierra, ten misericordia del pueblo, lo merecen todo, merecen que tú los mates, los castigues, los fulmines, que le vaya de lo peor, Señor, pero perdónalo, Señor, te lo ruego, te lo suplico, quiero defender, quiero interceder por ellos. Hermanos, si es que un hombre hubiera habido, quizás Dios cambiaba. Lo hubo y fueron destruidos. ¿Fue injusto? Merecían eso y hasta peor, porque vivían en pecado. Dios buscaba a alguien que interceda por el pueblo y no se halló. Y por eso es que te digo que la oración tiene poder, hermanos, porque quizás tu hermano puede ser distinto si tú oraras. Quizás tu hermano no pasaría lo que pasó hace una semana si tú hubieras orado. Su vida podría ser mejor si tú orarías. Dios dice, busqué a un hombre para que intercedan por ellos y no lo hallé, por eso destruí. Si no me equivoco, hay una historia, mi esposa me hizo recordar, no lo busqué en verdad. Algo similar sucedió en Sodoma y Gomorra, ¿no? Abraham intercedió para que Dios no matara o no castigara a todo este pueblo juntamente con justos, porque habían gentes que de una manera sí tenían fe en Dios, sí vivían de una manera distinta y estaban en Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan ese pueblo que fue destruido con granizos de fuego, no? Y Abraham dijo, Señor, ¿cómo vas a destruir a justos y injustos en un solo lugar? Si mal no recuerdo, Dios le dijo, si hubieran 100 justos, no lo destruiría, algo así dijo, ¿no? Al final, hermano, la historia termina en que Dios saca a Lot y a su familia y después destruye. ¿Pero quién intercedió? Abraham. Hermano, yo les digo esto porque es lo que más me ha tocado a mí. La vida de la persona que está a tu lado, hermano, o de la iglesia puede ser distinto si tú oras. Y no estás orando, quiero hacer sentir a un punto culpable, ¿verdad? Pero en buena onda. Si no estamos tan bien es por tu culpa, ¿verdad? La iglesia no está tan bien es por tu culpa. No sé si tú oras en verdad. Y si oras, ora
como Pablo oró. Dale esa prioridad y después pones las otras cosas. Pero ora, porque la vida de tu hermano puede cambiar. No puede, va a cambiar. Justamente como el tema se ha tratado de la oración de Pablo y de lo que él ha pedido, lo que vamos a hacer ahora es orar, hermanos. Vamos a orar. Y lo que les voy a pedir, por favor, es que vamos a terminar. Al final va a ser. Al final, ya hemos terminado. Cuando se acabe la transmisión, vamos a orar. No voy a hacer que se junten personas que no viven juntos. Así que tranquilos. Van a orar personas que viven juntos. Hay familias acá. La mayoría son familia acá. Entonces vas a orar con la persona que tú vives. Y algunos van a orar juntos, que no viven juntos porque trabajan juntos, como nuestros hermanos, ¿no? Que están ahí. No tienen problema con el COVID porque ya están tiempo. Igual ahí Panterita se puede unir. Jenny, te puedes unir con Javicho y Liz, ¿está bien? Y así, ya hermano, al final nos ordenamos. ¿Pero por qué hago esto, hermanos? Porque en lo que tú ores hoy día por tu hermano, puedes ver una respuesta al salir. ¿Lo crees? A veces somos incrédulos. Si yo te pregunto, ¿la oración tiene poder? Me vas a decir sí. Y si tú oras por tu hermano para que Dios le dé madurez y de acá a una semana lo ves más maduro, lo dudas. A pesar que oraste. Entonces, hermanos, intercedamos, oremos, busquemos crecer en la gracia de Dios y hagamos nuestro y usemos las gracias que Dios ha dejado, su poder, su revelación, el conocimiento. Nuestra vida va a ser distinta. Vamos a orar, ¿ya? Terminamos con una alabanza, Osquitar, y luego ya hacemos eso. Si están en casa, hermanos, y han seguido todo el estudio, les animamos también que puedan orar. Si estás solo de repente, solo ora. Ora por ti, ora por alguien que quizás se te viene a la memoria, pero ora, te animo. Vamos a alabar a Dios y luego vamos a hacer eso. Dios lo bendiga, hermanos, ¿ya? Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, por este libro tan hermoso, tan bueno, y gracias por la oración de Pablo, Dios. Yo quiero tener ese corazón, Dios. No solamente de la forma en cómo oró, sino de orar. Y orar por gente que no es mi familia de sangre, sino mis hermanos. Ayúdame a entender, Dios, que las cosas terrenales no son más importantes que las espirituales. Ayúdame a entender que tú has dispuesto tu poder para poder usarlo en mi día a día, Dios. Y ayúdame a entender y a comprender de que tengo una esperanza la cual me va a permitir resistir en este mundo, Dios. Ayúdame también a entender y a creer que la oración tiene poder, Dios. Y ayúdame a orar con fe. Porque cosas increíbles pueden suceder. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy queremos eso, Señor, que nos muestres cosas grandes y ocultas, Dios. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el siguiente domingo.